Hola a todos, un saludo muy especial. Mi nombre es Joan, bienvenidos a mi podcast de este y otros mundos. Hoy estamos de mañana grabando porque me levanté muy temprano y sentí que debía grabar el podcast ya mismo. Además de que no tengo mucho tiempo en el día, así que tengo que grabarlo y aprovechar porque el tema que quiero tratar ahorita es un tema bien interesante, bien bueno. Realmente es un tema en el cual ya he pasado varios años como meditando y creo que es muy bueno para el canal tocar este tema. Así que les cuento rápidamente, estoy como en un periodo entre vacaciones y trabajo, pero sobre todo estoy tratando de descansar. Enviamos ya el manuscrito a la editorial, ya les estaré contando qué editorial fue para publicar nuestro primer tomo de ciencia ficción llamado Soy Han Looper y el espíritu que viene de las sombras. Yo espero, Dios mediante, en un par de meses tener alguna otra noticia acerca de cómo van las cosas, porque estamos bien contentos y con unas expectativas bien altas acerca de lo que puede llegar a pasar con este libro. La idea es ponerlo en muchas cadenas de venta y bueno, va a ser la primera vez que con una editorial trabajo directamente como el plan de marketing, el plan de ir a eventos, presentar el libro en ferias, así que va a estar bien bueno. No es un libro esencialmente cristiano, vuelvo y lo repito, es ciencia ficción, pero tiene mucho simbolismo y me la he pasado muy bien escribiendo ese libro. Ese libro lo escribí durante 10 años y borré capítulos, reescribí capítulos. Ha sido una completa locura realmente, pero creo que este primer tomo es muy bueno y afianza las bases para todos los siguientes tomos, que creo será bastante bueno. Estoy trabajando en Capitán, escribiendo unas canciones, arreglando otras, remasterizando De Vuelta a Casa, que pronto va a tener video, trabajando con mi amigo Carlitos Ofni, por ahí que un saludo, que generalmente nos escucha en el podcast, remasterizando, haciendo buenas cosas, así que eso me tiene bastante contento, porque tenemos planes este año de sacar 3 videos con Capitán de las 2 canciones que me faltan y De Vuelta a Casa, que ya la tengo terminada. Y por último, finalmente, pues contarles que nuestra salud está bien, pero estamos luchando con un tema de articulaciones. Mi cadera me molesta bastante, así que les pido que pues nos tengan en oración. Y estoy hablando suave porque mi esposa todavía está descansando. Así que vamos a entrarle de lleno al tema. Gracias a todos los que nos escuchan por Spotify. Recuerden siempre darle seguir. A los de YouTube siempre darle seguir. Nunca está de más poder darnos la chance de que nos sigan. Esta charla se llama Adornando tumbas, matando profetas. Adornando tumbas, matando profetas. Eso es un tema bien interesante. Creo que es un tema que yo generalmente no toco. Muy generalmente lo que he estado haciendo crítica es a la idea de que actualmente tenemos de que todo lo nuevo es bueno. Por ser nuevo es bueno, ¿verdad? Y de hecho gran parte de Fake Chaos, que es un libro que yo escribí, está escrito en ese ambiente, una crítica hacia el mal llamado progresismo cultural que se ha afianzado en muchas áreas. Así que eso es una crítica válida. Pero en esta reflexión hoy tengo que recordar que también hay personas que se paran del otro lado, ¿no? De todo lo nuevo es satánico o todo lo nuevo está mal. Toda la música nueva está mal. Eh, Todas las nuevas tendencias están mal. Todos los nuevos estilos que podamos adoptar para nuestras vidas en iglesia como en nuestra vida personal están mal. Porque bueno, son nuevas y hay que criticarlos y hay que rechazarlo. Ahora, creo que estamos en una época en donde no necesariamente estamos ya pasando por tiempos así, pero hubo una época en donde sí recuerdo que, por ejemplo, cuando mi abuelo era pastor, eh, se criticaba mucho esta idea de todo lo nuevo es malo. Entonces, si vas a poner una batería en la iglesia,
está mal. Y tienes que y si puedes tocarla, tócala muy suave. No se toca rock porque el rock no es bueno, es del mundo. No te pones ciertas prendas de ropa, no comes cierta comida. Eso creo que ya ha ido pasando un poco. Creo que hay mucha gente estancada todavía en ese debate. Pero quiero llevar un poquito más profundo este tema, y es que hay muchas personas que critican tanto al mensaje como al mensajero que es nuevo, de alguna manera. Y como en los tiempos de Jesús matan a sus profetas, y no los matan literalmente, pero los matan espiritualmente, aún hasta en su corazón, y el mensaje del profeta luego de su muerte o luego de su desaparición se vuelve relevante, de alguna forma. Y creo que es algo con lo que se lucha mucho, ¿no? Jesús dijo, nadie es profeta en su propia tierra, pero no deberíamos como cristianos permitir que eso pasara. O sea, mínimo no deberíamos pensar que para nosotros el mensaje de quien nos está hablando en el púlpito no es relevante y tenemos que esperar a que nos haga falta para que realmente lo valoremos. No sé si se hace entender. Y esto va para todos, no para la gente que ya está en la iglesia, sino también para los jóvenes. Hay muchos grupos de jóvenes que no valoran a sus líderes, no valoran a su pastor, por más poco docto que sea o por más mal hablado que sea. Quizás ese pastor se ha esforzado a su manera de buscarlos, de ayudarlos, de apoyarlos, de orar por ellos, y luego el mensaje del pastor, del mensaje del líder, del amigo, del hermano en la fe, se hace relevante luego de su desaparición. O como cuando alguien va a un velorio, para todo, en todo velorio el muerto siempre fue bueno, ¿sí? Para todos siempre fue bueno. Vamos a abordar ese tema. Muchos creen que todo lo viejo es mejor y que todo lo nuevo es peligroso, ¿sí? Y todo lo nuevo no es en los nuevos estilos solamente, sino en las ideas importantes. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con la teología, cuando hablamos de los atributos de Dios, que por cierto en YouTube está toda la serie de los atributos de Dios, de la teología del ser perfecto. Entonces cuando hablamos por ejemplo de la eternidad de Dios con algunos hermanos de mi iglesia, hey Joan, cuidado porque estás diciendo cosas que no son, sí, hey, la seidad de Dios, cuidado porque no se debe hablar así. O no entiendo ese concepto por lo tanto es malo y no debe ser tocado porque nadie lo va a entender. No por algo ser nuevo no significa que es bueno, y no por ser progreso es necesariamente correcto. No todo lo que va hacia adelante es avanzar, y no todo el que vaga está perdido. Como no todo lo que fue antes es necesariamente bueno, ni todo lo que había en el pasado era correcto. ¿De acuerdo? Predicar en contra de la modernidad y del cambio de conceptos, de robustecer teologías como un enemigo de la iglesia no es algo correcto. O sea, no podemos predicar en contra de la modernidad por modernidad, ¿sí? Yo me he especializado en gran parte de mi vida en hacer crítica a la modernidad. Sé de lo que hablo, pero no a la modernidad por época, o sea, no por ser per se modernidad, porque la modernidad, pues mira lo que me ha dado. Podemos hablar por Spotify, podemos hablar por YouTube gracias al proceso de la modernidad. Pero mucha gente cree que todo por ser moderno es necesariamente malo. Entonces, no es analizar el pasado y recuperar lo mejor de él. Es más bien querer ir allí y quedarse allí. Entonces es quedarme en las formas anteriores. Y creo que esto llega a pegarle a muchas cuestiones. Hay personas claramente en las iglesias que quieren vivir en el pasado. Quieren seguir en el pasado. No toquen esa música porque esa música es nueva y antes se tocaban estos coros y los coros anteriores sí eran de Dios o sí se sentía la presencia de Dios. Yo puedo estar en concordancia con eso, pero no necesariamente los coros nuevos son necesariamente inadecuados. Ahora, eso en ese estilo eclesiástico, pero también sucede en esto. A mí me enseñaban las cosas antes así y yo las entendía así y así deben enseñarse. ¿Mm? No, antes no se hacía teología, solo se leía la Biblia. Nada de filosofía, nada de teología, nada de apologética. Esos estudios no están bien, porque antes se hacía así. Antes el predicador
decía las cosas más desmenuzaditas y más entendibles. Ahora, como un predicador nuevo quiere tener un tema nuevo y más robusto y darle una doctrina más robusta a la iglesia, entonces no, eso está mal porque nadie va a entender. Si se dan cuenta, aplica para muchas cosas. No es analizar el pasado y recuperar lo mejor de él, que sería la mejor posición. Es más bien tener una actitud de querer ir allí y quedarse ahí. Lucas 5:39 dice, nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Y ninguno que beba el vino añejo quiere luego del vino nuevo, ¿cierto? A veces, y es muy normal que en ciertos grupos eclesiásticos, por ejemplo, se promulgue el avivamiento. Buscamos un avivamiento nuevo, ¿sí? Un nuevo avivamiento, nuevo avivamiento, nuevo avivamiento, avivamiento nuevo, avivamiento nuevo. Pedimos renovación. Pero vivimos en el pasado, rechazando lo nuevo. Preferimos lo de antes. Esta crítica yo siempre la he hecho. Las iglesias protestantes hoy por hoy se han dado cuenta, y de hecho en YouTube se han dado cuenta, que el movimiento protestante se caracterizó por iglesia reformada siempre reformándose. Por este hermosísimo lema. Sí, pero lo usan en contra de la iglesia católica. Bueno, pero todos nos gusta la reforma y todos somos adeptos a la protestantismo siempre y cuando no protesten contra nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, sí, en contra de la iglesia católica. Bueno, pero en tu iglesia hay que reformar esto. En tu iglesia no se está estudiando bien la palabra. En tu iglesia hay que mejorar esto. En tu iglesia hay que cambiar esta noción de la economía. En tu iglesia hay que cambiar esta noción de la Biblia. No, eso está mal, no, porque siempre se han hecho las cosas así. ¿Sí? A los protestantes nos gusta ser protestantes hasta que nos toca reformar nuestra forma de ser protestantes. Ahora, eso evidentemente no es una generalización y no debe aplicar como una generalización. Hay muchos protestantes que conozco que en efecto dicen, ay caramba, debo reformarme. A mí me pasa mucho con los géneros literarios, por ejemplo, leer Génesis de manera protohistórica. Es para muchos un problema porque siempre lo han leído literalmente. Eso por llamar un ejemplo. Pero no porque si alegorizas el Génesis, entonces alegorizas toda la Biblia. ¿Quién dijo eso? No, eso no está así. El Génesis se debe leer de esa manera. No, Pablo dijo esto y así debe ser. Hace unos años me pasó con la llamada coma juánica, en donde hay un agregado, en donde Valera y Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina posiblemente agregaron una parte del texto diciendo, son tres que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y tres en la tierra, el Espíritu, la sangre y alguien más. Hay tres, pero esa coma juánica es un agregado, ¿sí? A Juan, a un libro de Juan, escrito por Juan, creo que es una carta de Juan, y no está en los escritos actuales. Entonces, cuando quisimos reintroducir textos como la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional o la Biblia de las Américas, la gente que estaba arraigada a la Reina Valera claramente vio un problema. ¿Cuál era el problema? No, eso no es palabra de Dios porque no está en esta Biblia. Sí, y está bien. Pero entonces cuando se les explica el proceso de traducciones, aún así no lo querían entender. Y está bien, o sea, tú puedes quedarte con esa versión de la Biblia, pero lo que no está bien es que no entiendas razón por la cual esa Biblia tuvo carencias de traducción frente a los nuevos descubrimientos de Qumran que tenemos hoy, que por ejemplo los agrega la nueva versión internacional y de hecho varias reinas valeras. Aún así, no, es que la Reina Valera 60 es la que yo siempre he leído. Bueno, mínimo cámbiate una Reina Valera revisada y actualizada. No, la del 60. Bueno, está bien, hazlo. Pero no llames a los demás como si no estuviesen leyendo bien la Biblia, porque desde la ignorancia actúas queriendo quedarte en tu pasado, desechando y diciéndole a todo, no, eso está mal. ¿Sí? A veces eso es lo que pasa en nuestras iglesias. Por eso preferimos generalmente lo de antes. Todo lo de antes era mejor. Ese es el problema de quienes adornan tumbas y matan a los profetas. Esa era la tendencia en los tiempos de Jesús y hoy continúa haciéndolo.
En vez de adorar a Dios, adoramos el pasado y los recuerdos. No, es que antes era mejor, es que su abuelo sí oraba en el espíritu. A mí me lo han dicho mucho. Es que su abuelo sí predicaba la palabra. Es que su abuelo sí. Y bueno, mi abuelo evidentemente sí que lo hacía. Pero estoy tratando como de lanzar algunos ejemplos, ¿no? Entonces este pensamiento de lo mejor sucedió ayer, hoy no está pasando nada. Por ejemplo, cuando yo era líder de jóvenes. Ay, tú cuando eras líder de jóvenes sí que habían eventos, sí habían más jóvenes. Ey, pero hoy hay un grupo de jóvenes que está trabajando. Hoy está pasando algo. Hoy Dios está haciendo algo. Antes pasó algo genial, pero hoy está sucediendo algo. Antes sí había santidad, hoy todo es libertinaje. No, no todo es libertinaje. He escuchado a youtubers protestantes, escucho evidentemente más protestantes que católicos, pero he escuchado youtubers protestantes que aseguran y dicen, todo hoy en las iglesias es libertinaje. Muy seguramente hay iglesias que, bueno, sí ponen sus luces, hacen otro tipo de actividades. De hecho, en Instagram aparece constantemente iglesias que hacen bailes de reggaetón cristiano, de rap cristiano, pero como estilo mofa, ¿sí? O sea, a mofarse. Ey, como que vamos a ir a la iglesia y mi iglesia así, como bailando lo del mundo. Así como tratando de mofarse de eso. No necesariamente deberíamos pensar que eso está mal. O sea, debe haber una buena obra de teatro, una buena coreografía. No entiendo por qué la iglesia debe rechazar el arte en general. Lo que sí creo que la iglesia debe hacer es perfeccionarlo y no imitar el arte del mundo. Podemos tomar nuestra música y hacer arte propio. Hace un tiempo, por ejemplo, en una iglesia, había un video que decía algo como de cuando voy a la iglesia a buscar a Dios y salgo extrañando a mi ex. En una iglesia cantaron Y lloro sin ti, una canción de Sin Bandera. Y lloro, creo que se llama. Em, no recuerdo cuál era, pero como que la cantaron como diciéndoselo a Jesús. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches. Entonces, claro, cuando voy a buscar a Jesús y salgo extrañando a mi ex. O sea, si no hay que hacer eso. O sea, no necesitamos tomarlo lo del mundo para imitarlo, sino que cojamos eso, saquemos los tesoros em, y hagamos con esos tesoros algo mejor. De eso hablaré en algún momento, como Dios en la Biblia, de lo pagano, pedía que de eso pagano se le hiciera un trono a Dios. O sea, Dios puede usar eso que nosotros llamamos pagano, eso que llamamos modernidad, eso que llamamos mundo, y a partir de ello poder hacer algo para su gloria. ¿Sí? Los mejores predicadores fueron los de antaño. Los de antes sí predicaban la palabra, los de antes sí daban mensaje. Hoy por hoy hay gente que predica el mensaje. Las mejores iglesias eran las de antes. Los mejores himnos eran los de antes. El problema está en que si adoramos el pasado, no veremos lo que Dios está haciendo en nuestro presente. Y ese es el gran problema de esto. Hablando a los fariseos, Jesús les hizo ver lo erróneo de adorar el pasado y pronunciaba siempre un ay. Decía, por ejemplo, ay de vosotros, ay de ustedes, ay de ustedes. Sí, ay de ustedes, recuerden, ay de ustedes. En las escrituras los ayes o los ayes eran expresiones de lamento, angustia, eran declaraciones que se hacían cuando se estaba en una situación de la que no se podía escapar. Lucas 23-29, voy a leerlo en nueva versión internacional, dice, ay de ustedes, ¿sí? Jesús se lamenta de los maestros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Hay de ustedes, ahí en Lucas 11, 47, 48, hay de ustedes que construyen monumentos para los profetas, a quienes los antepasados de ustedes mataron. En realidad, aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes les construyen los sepulcros. El argumento de Jesús va directamente en contra de la actitud religiosa.
Y sí creo que hay una grave, bueno, no sé si grave, pero sí hay un ambiente de crítica a la iglesia muy fuerte hoy. Y críticas en general hasta válidas. Porque no podemos hacer, o sea, matar a los profetas y luego adornar tumbas. Ay, no, es que si nosotros hubiésemos estado en ese momento, sí habríamos entendido ese mensaje. Y esto también para los que hacemos conferencias afuera y vamos a otras iglesias y a otros lugares a compartir el mensaje que Dios nos ha dado a nosotros para la gente. Cuando vas a otros lugares, generalmente el acogimiento es muy hermoso. La gente dice, wow, no, yo no podía creer que esto se pudiese hacer o que se pudiese pensar así. Y uno a veces como conferencista dice, caray, aquí sí me valoran. Pero hay que tener cuidado con eso. Porque igual y nuestro trabajo no está allí afuera necesariamente en otros grupos donde ya tienen a sus líderes, ya tienen sus profetas, sino están en el lugar que Dios nos dio, donde es más difícil pastorear y donde es más difícil compartir de la palabra. Sí, el problema es ese, la actitud religiosa. ¿Cuáles son esas actitudes religiosas? Aparte de las que ya hemos hecho, pues dicho, pues el problema de aquel religioso que vive añorando el pasado es que acepta el mensaje del profeta fuera de tiempo. Sí, se quedaron en la iglesia pensando en lo que era antes, cómo eran antes las cosas, cómo se hacían antes las cosas, qué era lo que antes se hacía, cómo se decían, qué canciones se hacían antes, cómo estaba iluminada antes la iglesia. Y se quedan en el antes y no ven lo que Dios está haciendo ahora. Y ya, cuando caen en cuenta, las palabras pasaron de efecto. ¿Sí? Se dan cuenta de la necesidad de cambio una generación después, 2 generaciones después. Ay, mira, sí había que cambiar. No era tan malo cambiar, pero pasaron años de resistencia al cambio. Ese es el argumento de Jesús. Los religiosos de su tiempo, los detractores que rechazaban su mensaje, honraban las reliquias de los profetas de antaño adornando sus tumbas. Honraban las reliquias de los profetas de antaño adornando su tumba. Yo a ustedes sí los respeto. Yo respeto a este pastor que cuando vivió sí hacía las cosas bien. Bueno, quién sabe que tú estando en su época también hubiese sido su detractor. Eso es lo que Jesús está diciendo. Los padres de ellos mataron a los profetas porque no aceptaron sus palabras. No las aceptaron porque era un mensaje nuevo. Imagínate, mataron a los profetas porque su mensaje era renovado para su época. Cada uno de los profetas que mueren en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, es asesinado por su propio pueblo. Ni siquiera por un pueblo bárbaro, sino muchos de ellos fueron apedreados públicamente por su propio pueblo, por traer un nuevo mensaje de renovación, porque la gente no quiso escuchar y dijo, eso va en contra de la ley. Cojamos piedras y matémoslos. Y una generación después, ese profeta sí que era bueno. Entendieron el mensaje una generación después, ya cuando el mensaje perdió relevancia. Entonces nuevo no necesariamente como esencialmente nuevo, ¿sí? Sino quien lo comunica es nuevo. El mensaje puede ser el mismo. La forma de comunicarlo quizás es la nueva. Quien lo manifiesta quizás es nuevo. El mensaje, por lo tanto, es nuevamente comunicado. Yo puedo traer un mensaje de renovación acerca de Jesucristo y de su identidad mesiánica, exactamente igual como lo hacía mi abuelo. Pero mucha gente no me va a escuchar porque querían escuchar a mi abuelo, aunque lo hayan criticado. Sí, no sé si se entiende el problema religioso. Es que mi pastor, este pastor sí, o este líder sí, él sí hacía las cosas. O esta iglesia sí hace las cosas, o sí hizo las cosas. Yo tengo graves problemas con las tendencias musicales. Por ejemplo, el worship actualmente, lo que llamamos worship, es... Hay una que otra canción que yo escucho, pero si ustedes supieran, yo actualmente no escucho música worship. Yo escucho metal cristiano, si se quiere. Y que es lo que menos se escucha en la iglesia. Escucho otro tipo de cosas, porque es que el worship está tan... Uh, ¿cómo decirlo? O sea, no, creo que está bien por las intenciones y las herramientas que nos da para nuestras iglesias con nuevos cánticos. Pero
Ay, está tan cansón. Sí, o sea, tú vas a las iglesias y cada iglesia debería tener sus propias rack de canciones, quizás hasta propias, no sé. Pero, pero muy difícil el hecho de que las tendencias nos ayuden porque hay una nueva tendencia, hay una, hay worship en todo lado, pero si se levanta una banda de rock, porque me pasó y me pasa, que lleva el mensaje del evangelio, el mismo del worship, el mismo mensaje sobre Cristo, sobre Dios, sobre el credo de los apóstoles si se quiere, pero no, porque no es lo de tendencia. Ah, bueno, pero luego de una generación después, sí, mira, había que cambiarlo. Ajá. Había que abrazar esta idea. Ahora, yo estoy tratando de tomar ejemplos míos, pero tú puedes tener tus propios ejemplos. De hecho, tú dejar de estar diciendo, ay, todos ustedes son profetas que adornan tumbas, las tumbas de los profetas que ustedes mataron. No, bueno, y si yo lo hago, ¿cómo yo lo haría? A veces me pasa, sí, a veces me pasa pretendiendo decir, oye, toda la música anterior era buena, o era mejor las cultos anteriores, o era mejor hacer. Y a veces hablando, por ejemplo, con mi papá, que es pastor, um, tenemos este conflicto, porque mi papá a veces quiere innovar cosas y yo no entiendo, porque siempre las cosas han sido de esa manera. Sí, entonces no se trata tampoco de la edad de una persona. Una persona puede ser joven, pero tener sus ideas en el pasado. Todo religioso se rehúsa a ser consciente de su religiosidad. No puede ver hacia el futuro, solo hacia atrás. Mateo 23:30 dice, y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Y Jesús era muy basado, es muy basado. Jesús conoce muy bien el corazón de los religiosos, así que empuja aún más la enseñanza diciendo, ahí adelante en Mateo 23:32, completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. O sea, Jesús está diciendo, mátenme a mí también entonces. O sea, sus antepasados mataron a los profetas. Ustedes les hacen tumbas. Y yo hablo lo que los profetas les hablaron, pero ustedes no quieren entender. Así que terminen ya lo que ustedes empezaron. Mátenme. Híjole. Jesús está basado. Ese es un problema cíclico que parece repetirse generación tras generación en todo aquel que supone ser la versión del verdadero religioso. Uy, yo soy el mejor cristiano. Oiga, yo sí soy el verdadero cristiano. Yo soy la versión de mi iglesia sí es de Cristo. Esta idea de que esto toca pelear mucho con las iglesias hoy y sobre todo con los liderazgos de hoy. Hey, yo soy, por ejemplo, de tal denominación y sé que hay unas cuantas denominaciones de sana doctrina y me pongo bravo con mi joven porque el sábado no me avisó que iba al culto de otro lugar. Mm, Claro, uno quisiera que sus ovejitas siempre fueran a su redil, ¿sí? Caramba, pero este tribalismo entre nosotros debemos abandonarlo pronto, si no nos vamos a matar, nos vamos a desangrar entre nosotros y nos vamos a hacer muchísimo daño, literal, muchísimo daño. Cuestión con la cual deberíamos estar preocupados. ¿Mm? Matamos a los profetas que nos traen un mensaje nuevo, pero después de muertos entendemos ese mensaje y los empezamos a venerar. Lo trágico de esto es que al aceptar sus palabras, años después, en un tiempo después, el mensaje ya quedó obsoleto y requiere una nueva interpretación. ¿Sí? Así que tú estás recibiendo un mensaje en tu iglesia, no esperes a que mañana sea útil. Ese mensaje es útil hoy. Ay, mire, si yo hubiese escuchado a mi pastor y no me metería en eso. Ay, si yo hubiese escuchado esa predicación. En nuestros días es muy común escuchar el llamado a regresar a la senda antigua, pero se confunde esta con el deseo de satisfacer cierta nostalgia atascada con una forma y no en un fondo. Sí, yo soy del que dice eso, creo que es Jeremías el que dice, deténganse en el camino, revisen las sendas antiguas, pero Jeremías está diciendo, vean el pasado y vean de él qué es lo que pueden aprender, no es que vuelvan allá, porque ustedes están aquí, no van a volver allá, sino examinen su pasado
examinen el pasado y rescaten lo bueno de su pasado. ¿Sí? Deténgase en el camino. O sea, en nuestro avanzar hay que detenernos y mirar hacia atrás y decir, caramba, ¿por qué no? O sea, porque eso no hay que retomarlo. Y sobre todo en la enseñanza bíblica. O sea, más que en la música y en las formas, en el fondo. Oiga, si mi iglesia está hablando de motivación personal, la pregunta es, ¿deberíamos darle tanta relevancia a la motivación personal? ¿No nos estamos volviendo más bien un centro de coaching espiritual, más que una iglesia cristiana? ¿Qué se hacía antes? Oiga, se predicaba de Jesús, del Espíritu Santo, de la Trinidad. Ok, retomemos esos mensajes centrales del Evangelio. Traigámoslos otra vez. Oiga, mi iglesia está predicando mucho sobre el diezmo, sobre las finanzas, sobre ser próspero, pero ¿estamos en los tiempos de estar hablando sobre prosperidad? ¿O estamos en tiempos de estar formando a nuestra gente para la doctrina que es? ¿Mm? No sé, digo, aviento por ahí un ejemplo, ¿no? En nuestros días es muy común escuchar el llamado a regresar a esa senda, pero para quedarnos a vivir allá. Y no debe ser así. Los astrónomos aseguran que el universo cada día se está expandiendo más y más, pero nosotros, los que decimos estar más cerca de Dios, al Dios creativo, nos retraemos cada día más y más. Nos limitamos y matamos a los que nos quieren llevar al movimiento. Entonces nos retraemos y, hey, ven a ver ven a experimentar la visión bíblica de esta forma. No, no, no. No, porque así nunca se hizo y yo lo hago de esta manera. Siempre lo he hecho de esta manera. Sucedió con Jesús y sigue sucediendo. Por eso Él les dijo en su momento a los religiosos en Mateo 23:34. Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Algunos de ellos ustedes los van a matar y los van a crucificar. A otros los azotarán en las sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Oh, Jesús. Ahí es donde el maestro procede a explicar por qué la necesidad de renovación para poder entender su mensaje y su estilo de vida. Mateo 19, 16, 18 dice, nadie pone remiendo en paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan nuevamente. A mí me pasó hace unos años, hace muchos años atrás, no sé, la verdad es muy, muy loco. Yo le contaba esto a la iglesia y la iglesia se reía. Pero yo tenía un saco Jeff de marca Jeff negro cuando yo era flaco y estaba en la universidad. De hecho, estaba en mis primeros semestres de universidad. Y yo tenía que llevar algo que se llamaba el antifluidos, que era el uniforme de psicología. Y por debajo me ponía como ese saco que era una licra. Sucedía que ese saco siempre me quedaba súper justo desde que lo compré y me encantaba. Me encantaba. Yo era flaco, se me veía súper bien. ¿No? Mínimo yo sentía que me veía bien. Pero con las semanas algo pasó que o el saco se encogió o yo me alargué. Algo pasó. Posiblemente yo me alargué. O sea, yo me extendí. Entonces, un día sucedió que yo empecé a ver que el saco se encogía. Pero um, tuve el problema de decir, por ejemplo, nunca me puse a pensar en cambiar ese saco o renovarlo, sino en reutilizarlo. Entonces, una vez yo tenía una exposición en la noche y yo quería ese saco, necesitaba ese saco. El saco estaba recién lavado y no se secaba. Yo tenía que irme ese día para la universidad. Me pareció fácil. No sé si alguien ha secado los tenis detrás de la nevera. O sea, yo decía, ok, si se pueden secar los tenis detrás de la nevera, asumo que también podemos secar el saco en un horno microondas. Lo que pasó con el saco fue que se quemó todo atrás. Se quemó. Uy, no. Entonces, desesperado, salí a buscar ayuda por parte de una vecina que hacía costuras. Y la vecina me dijo, pues yo la verdad no creo que se pueda hacer mucho, pero si usted me trae una camiseta negra, yo le hago un parche grande atrás y queda bien. Fui a hacer eso. El saco quedó bien,
entre comillas, pero se había encogido. Entonces las mangas habían quedado más cortas. Llevé otra prenda de ropa negra, otra camisa, para que me le agregaran ahora manga. Entonces ahora me le agregaron manga. Pero lo curioso es que el saco negro, que era el primero, disvariaba del color negro de las camisas que yo llevaba. Sí, no era el mismo negro. Entonces se veía distinto. Pero yo, túpale con mi saquito. Ahora quería que fuese más largo de acá, entonces le llevé y la vecina ya decía, don Johan, es que ese saco no da más. Hasta el punto que igual yo le decía, yo le pago, por favor hágalo. Y lo hacía, el saco ya me quedaba, era como un churumbel feo, puesto así todo remendado con unas cosas a las otras. Eso es lo que habla Jesús. No puedes poner una prenda nueva, un pedazo de tela viejo, porque se va a deshacer y va a deshacer la tela nueva. Eso fue lo que me pasó a mí. Jesús está diciendo, en pocas palabras, no pueden tomar mis palabras para remendar la rotura de su vieja religión. Deben cambiar la manera en que piensan. Tienen que nacer de nuevo. No pueden tomar mis palabras para coserlas un poco a sus preceptos antiguos, porque eso ya no les va a servir. Y no les va a servir ni para esta época ni para la venidera. No les va a servir más. Por eso tienen que cambiarla. Cambien la manera de que piensan para que mis palabras tengan eco. Y esencialmente eso pasa con las enseñanzas de Jesús. Efectivamente, si recibimos el mensaje del Evangelio, pero no hay un cambio en nuestra mente, no vamos a entender las verdades del Evangelio. Si tomamos dichas verdades y las remendamos a nuestro estilo religioso de querer vivir anclados en el pasado, va a estar muy difícil entenderlo. Muy difícil entenderlo. La religión de haber sido un movimiento, por ejemplo, en muchos momentos, como yo lo he dicho muchas veces en mi canal, de influir en la política, en el arte, la educación y mucho más. La religión, y en Occidente hoy está sufriendo un ataque, porque se ve como intolerante, como periférica, arcaica, como involucionada, que no ofrece nada a las masas. Si tú eres de los que, por ejemplo, adorna el pasado o adora el pasado, pues nunca verás lo que Dios está haciendo en tu presente. Es que el grupo de jóvenes antiguo era mejor, es que el grupo de niños era antes mejor, la música antes era mejor, el de antes hacía mejor las cosas, los que estaban antes eran mejores, los estudios bíblicos de antes eran mejores. Si no estás presente en lo que Dios está haciendo aquí, no lo vas a ver. Y seguro Dios está haciendo algo con lo poco o mucho que tenemos en nuestra pequeña o gran iglesia, con el pastor mal hablado o bien hablado, con el que no ha estudiado como el que ha estudiado mucho. No vas a ver lo que Dios está haciendo ahí simplemente porque estás atascado en otra forma. Ay, mi iglesia anterior era mejor. ¿Cómo desearía volver a mi iglesia anterior? De igual manera, cuando Dios hace algo nuevo entre nosotros, no significa que rechazaremos la iglesia y nos separaremos de ellos, sino que la iglesia debe ser renovada y mantenerse renovándose. Iglesia reformada, siempre reformándose. Así que mi invitación hoy en el podcast es esta: dejemos de adornar las tumbas de aquellos profetas a los que nunca quisimos escuchar. Sí, dejemos de estar adornando las tumbas de antaño, cuando ni siquiera hoy queremos escuchar el mensaje de antaño. Ese es el dilema de las personas que actúan religiosamente. Yo creo que no, y no estoy seguro si alguien ha escuchado este mensaje, pero este mensaje, si lo has escuchado con un corazón abierto, con un corazón, con un corazón ¿qué? Con un corazón sincero, creo que te puedes llevar una muy buena impresión de lo que Dios está haciendo el día de hoy. O sea, Dios está haciendo algo hoy y va a seguir haciéndolo. Pero hay que darle a Dios no solamente el crédito, sino también dejar que Dios use a sus profetas. Use a sus profetas. Y escuchemos al profeta. Cuidado, cuando yo digo profetas, yo no estoy hablando de quienes tienen visiones y ahora sueñan y te imparten palabras de profecía y cosas así del futuro. No.
Profeta, entendida en un sentido nuevo testamentario, es aquel que habla el mensaje del Evangelio. Pablo dice eso. Ahora, hay personas que podrán tener sueños y a través de los sueños quizás tener algo de relación de Dios. Yo creo que eso es posible. Creo que hay hay un grupo de personas que tienen talentos y dones muy específicos. Pero así, de lo específicos que son, no sobreabundan. Por lo que confía en el profeta que habla el mensaje del Evangelio y que te confronta con el mensaje del Evangelio. Esa es la idea. El mensaje del Evangelio debe confrontarte, debe transformarte, debe cambiarte y debe limpiarte. Así que bueno, nada, ese fue el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor, no olvides suscribirte aquí a nuestro espacio de Spotify, donde compartimos nuestro quehacer diario, nuestras aproximaciones teológicas. Aquí de este y otros mundos me doy libertades teológicas que generalmente no me doy en opinión y pensamiento, dado que en opinión y pensamiento, para quienes no saben, hago más apologética, bioética, soy más rígido académicamente hablando. Aquí soy más reflexivo. De hecho, en este espacio es que yo uso ejemplos hasta personales para enseñar ciertos conceptos, pero eso no quiere decir que mi palabra sea la única. Aquí vamos a viajar a otros mundos, a otras reflexiones, a otros conceptos que nos pueden ayudar el día de mañana. Sin más que desearles un feliz año. Este es el primer podcast de este año, adornando tumbas y matando profetas. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, nos vemos en el próximo episodio.